Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular, un ZI Icon que me envía desde Alemania mi amigo Lockpicking Pete. Muchísimas gracias, compañero. 5 pernos, una apertura muy divertida. Son cilindros que están muy bien hechos. En este caso no es demasiado difícil, pero la calidad del cilindro se nota perfectamente y es siempre una gozada. Tengo las llaves originales, funciona perfecto, aquí podéis verlo. Os muestro la codificación, una codificación muy bonita, con un quinto muy corto, primero largo, el resto son largos, la verdad, y el quinto muy corto. Espectacular, no es nada fácil colocar este quinto de aquí, hace falta una ganzúa larga y flexible. El bocallave es estrecho, ahí podéis verlo. Voy a trabajar desde abajo del todo y no es fácil que una ganzúa llegue desde abajo hasta arriba sorteando todas las guardas. Me lo envió entero, por supuesto. Intenté desmontarlo sin partirlo, pero no conseguí hallar la manera de desmontar la leva, el embrague. Decidí partirlo en dos. Incluso partiéndolo en dos no se liberaban. No había manera, no encontraba la clave para abrir el mecanismo. La cosa se puso intensa y al final acabé venciendo yo. Pero hubo que romper completamente la leva, este anillo que llevaba cerrado alrededor, una chapa que lo cubría. Muy complejo el sistema y la verdad es que no sé cómo habría que desmontarlo para no romperlo. No tengo ni la menor idea. Si alguien quiere averiguarlo, aquí tengo los pedazos, se los puedo enviar. Vamos a lo que interesa. Vamos a ganzúar esta parte de aquí, porque esta de aquí tiene aún una parte móvil y no estoy seguro de si al intentar sacar el rotor se me enganchará en los pernos. Las dos se comportan exactamente igual. Lo que vamos a hacer va a ser ganzúarla en los dos sentidos y luego desmontarla para ver lo que lleva dentro. No la he desmontado aún, no sé lo que lleva, pero hay 4 pernos que se comportan claramente como spool. Vamos a ganzúarla, además voy a intentar ganzúarla tal y como se estaría colocada en una puerta. Habitualmente lo hago al revés, soy muy torpe ganzúando los cilindros así. Aprendí viendo a ganzuadores americanos, Bosnian Bill, y los colocaba al revés, con lo que aprendí al revés. Pero como esta es facilita, tiene un manejo con la ganzúa adecuada, tiene un manejo sencillo, pues vamos a intentarlo y a ver qué sale. Voy a utilizar un tensor casero hecho con varilla de limpia y utilizaré esta ganzúa casera muy fina, 0,33 milímetros, muy flexible, nada fácil de manejar, pero que da unos resultados espectaculares en bocallaves estrechos como este. Vamos allá, vamos desde el principio, tensión media, colocamos la iluminación, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, vamos a por el quinto, a ver si me coloco encima, un segundo, ahí, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ahí está. Hace un clic. Vamos de nuevo. Primero pide. Un clic y cae en falso colocado.
segundo pide, da rotación, lo colocamos, tercero pide, da rotación, lo colocamos, se ha saltado el primero, lo colocamos y vuelve el falso colocado más profundo, segundo se ha saltado también, colocamos el segundo, se salta el primero, ahí está, vuelve el falso colocado, primero, segundo, tercero, solo quedaría el cuarto, vamos a ver si podemos colocarlo, algo se ha saltado, el tercero, primero y segundo de nuevo, muy divertido como podéis ver. Ahí está, al final al tocar el cuarto abriría. Como veis, parte es mi falta de habilidad al ganzuar en esta posición el cilindro. Vamos a ganzuarlo en la otra. La apertura es similar. Primero nada, segundo nada, tercero, cuarto. No, este era el quinto. Hace un clic. El quinto, sin esta ganzúa tan larga y tan fina, es muy difícil de colocar. Primero un clic y falso colocado. Segundo, da rotación, un clic. Se cae el primero. Ahí un clic y vuelve el falso. Vamos a por el tercero. Vuelve a saltar el primero. Segundo un clic. Primero un clic, vuelve el falso. Llega un falso colocado muy profundo. Está muy bien. Tengo mucha curiosidad por ver si son todos los spool iguales. Cuarto da rotación. Hace un clic. Vamos a por el primero. Primero hace un clic. Segundo colocado. Tercero, se ha saltado el tercero. Vamos allá. Lo colocamos y abriría. Como veis, una apertura sencilla pero muy divertida, muy divertida. Los spool dan mucho juego. Vamos a ver qué es lo que tiene este cilindro dentro. Espero ver unos pernos muy bien hechos, como corresponde a esta marca. Tienen muchísima calidad. Me imagino que este es un cilindro sencillo. No es de los más complicados, no es de alta seguridad, pero aún así la calidad se nota. Vamos a ver, vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, esto es lo que llevaba dentro. Como veis, está amaestrado, lleva 3 lentejas. Las 3 lentejas han aparecido en el rotor, con lo que en esta ocasión al menos no han influido en el ganzuado, no han pasado a la parte de arriba. En cualquier caso, cuando acabe el vídeo volveré a montar el cilindro sin las lentejas e intentaré abrirlo a ver si tiene el mismo nivel de dificultad. Si veo que es más difícil, os ofreceré el vídeo. Si veo que es igual de difícil, igual de fácil de ganzuar, pues no os ofreceré el vídeo, es igual. Vamos a ver los pernos. El primero es de acero, el resto de latón, todos normales, no tienen biselado, no tienen nada. Las 3 lentejas de amastreamiento. El primer contraperno es de acero, normal. Segundo, tercero y cuarto son spool. No tienen nada de particular, aunque el falso colocado que producen es bastante profundo.
y el quinto sería un perno normal de latón. Los muelles todos iguales y lo que os decía, un cilindro de muy buena calidad, se nota muchísimo, no hay superficies planas, todo está muy bien mecanizado, pero es un modelo sencillo y no es difícil de ganzuar, muy divertido, muy recomendable para empezar. Con la salvedad del boca llave hace falta una ganzúa muy estrecha, podría ser entre las comerciales esta ganzúa de Sparrows, con ella he llegado a ganzuarlo, es un gancho largo y fino. Y esta habría sido la apertura de este ZI Icon que me envió mi amigo Lockpicking Pete. Muchísimas gracias, compañero, espero que os haya gustado, sea útil. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta la próxima.